Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% acrílico, 50% algodón y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado, este es un gancho de 2.5 milímetros. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el anillo mágico. Para ello colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano, le damos vuelta, hacemos acá una especie de X, giramos el gancho de crochet, lo pasamos por debajo, traemos la hebra que está en la parte de atrás, sujetamos, retiramos los dedos. En la parte de acá vamos a hacer una cadenita para sujetar el anillo, ¿sí? Esto lo podemos desenredar y cerramos el anillo un poquito para trabajar dentro de él. Bien, ahora sí, para comenzar entonces hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Y aquí, depende de la talla que vayamos a realizar, vamos a tejer puntos altos. Yo voy a realizar una talla S y para la talla S debemos tejer dentro del anillo 5 puntos altos. Y entonces enlazamos, aquí en el anillo traemos hebra, recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. De esta manera ya llevo 2 puntos altos porque las cadenitas con las que comencé me cuentan como el primero. ¿Sí? Sigo repitiendo hasta tener 5 puntos altos. Hago el tercero y hago el quinto punto alto. Esta cantidad de 5 puntos altos es si estás haciendo una talla XS o S. Para las demás tallas, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida con la que puede comenzar cada una. Bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad de puntos altos lista, cerramos este anillo. Para ello tiramos de esta hebra y queda así. ¿Sí? Aquí yo ya tengo mis 5 puntos altos. Para comenzar la segunda vuelta, entonces, hacemos 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Y vamos a comenzar a realizar los aumentos, ¿sí? Porque vamos a tejer la concha y ella necesita comenzarse a abrir de una vez. Entonces, para hacer el primer aumento, enlazamos. Recordamos que un aumento son 2 o más puntos dentro de un mismo agujerito. Entonces, el primer aumento enlazamos y aquí en este agujerito, el de la base de las cadenas, allí vamos a tejer un segundo punto alto y de esta manera completamos el primer aumento, ¿sí? Tejemos en el segundo punto otro aumento, aquí tejemos un aumento con 2 puntos altos, entonces hacemos 1 y el segundo punto alto allí mismo en ese agujerito. Cuando lleguemos al tercer punto alto, todas las tallas aquí en este tercer punto alto vamos a hacer un aumento de 3 puntos altos, ¿sí? En este tercer punto, entonces en lugar de aumento de 2, vamos a hacer un aumento de 3 puntos altos. Ya llevo 2 y el tercer punto alto allí mismo en ese agujerito. En el siguiente punto, que viene siendo mi punto alto número 4, allí también hacemos un aumento, pero únicamente de 2 puntos altos. Entonces aquí hago 1 y 2. Y finalizamos tejiendo en el último punto un aumento también de 2 puntos altos. Este último punto son estas 2 cadenitas, ¿sí? Fíjense, mira, aquí hay 1 y 2 cadenitas. Acá en la segunda atravesamos la aguja y allí hacemos el aumento de 2 puntos altos. 1 y 2.
Y esta segunda vuelta se ve de esta manera, fíjense. Si han contado los puntos, hasta este momento deben de tener en esta segunda vuelta 11 puntos altos. ¿Sí? Si comenzaron con 5 puntos altos aquí en la primera vuelta. De todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen de cuántos puntos deberían de tener hasta este momento cada una de las tallas. Ahora, para comenzar la tercera vuelta, y en esta tercera vuelta vamos a comenzar a crear la ilusión de conchas. Entonces, hacemos 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto, giramos, enlazamos y ya no vamos a tejer acá, ¿sí? No vamos a tejer en este primer agujerito porque ya tengo las 2 cadenas que me cuentan como el punto alto de este costado. Comenzamos a tejer en el siguiente. Y en el siguiente agujerito vamos a tejer el patrón de la concha. Este patrón consiste en 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todos dentro del mismo agujerito. 1 y 2. ¿Sí? De esta manera hacemos el primer abanico que va a dar la ilusión de la concha. Ahora, para completar la ilusión de concha tenemos que tejer un punto alto en relieve por delante. Para hacer este punto enlazamos y fíjense, tenemos que individualizar los puntos. Este es el punto que está tejido, que tiene el patrón. El siguiente punto que me correspondería tejer es este. Y para hacer el punto alto en relieve por delante no vamos a atravesar acá donde normalmente lo haríamos, sino que vamos a tomar el punto por acá, fíjense. Tomamos el punto completo, ¿sí? Y allí hacemos el punto alto. De esta manera completamos el primer punto en relieve. Enlazamos y siempre vamos a tejer el patrón y un punto en relieve, el patrón y un punto en relieve. Ahora nos corresponde tejer este patrón. Y este patrón lo vamos a hacer, fíjense. Aquí en la parte de atrás está el agujerito que corresponde al punto que tejimos en relieve. ¿Sí? En el siguiente agujerito, que viene siendo este, el siguiente punto, fíjense si lo individualizamos, allí en ese agujerito tejemos el patrón. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Luego de este patrón nos corresponde tejer el siguiente punto en relieve. Entonces individualizamos el punto, fíjense, este es el que está tejido, este es el que vamos a tejer en relieve, enlazamos y tomamos el punto completo, fíjense, lo atravesamos así. Si lo miramos por atrás, fíjense que tomamos el punto completico. Y desde acá traemos hebra y allí hacemos el punto alto. ¿Sí? Ya llevamos 2, enlazamos y repetimos. Vamos a tejer un patrón y un punto alto en relieve. Entonces, comenzamos el siguiente. Fíjense, aquí atrás está el punto que tomamos en relieve. Entonces, el que me corresponde tejer ahora es este. Y bien, chicos, cuando estemos llegando al final, después de este último punto alto en relieve, en la parte de acá me deben de quedar 2 puntos, ¿sí? Uno, que es este agujerito, el que me correspondería tejer ahora, y el otro, que son estas 2 cadenas. Recuerdan que las 2 cadenitas con las que tomamos altura también me cuentan como un punto alto. Entonces, en este punto que tiene el agujerito, o sea, en el penúltimo punto alto de la fila de abajo, vamos a tejer el último patrón. Entonces allí hacemos los 2 puntos altos, la cadenita y los 2 puntos altos. Una vez finalizado el patrón, tenemos que tejer entonces el último punto alto, porque acá comenzamos con las 2 cadenitas que me contaban como el punto alto de este costado. Y acá debemos finalizar también con un punto alto solo en este costado. Entonces, ese último punto alto enlazamos y fíjense, aquí están las 2 cadenitas, 1 y 2. Acá en la segunda cadenita tejemos el último punto alto. Y esta tercera vuelta se ve así.
Aquí, si ustedes comenzaron con 5 puntos altos en la primera vuelta, en esta debemos de tener 5 abanicos. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Si comenzaron con 6 puntos altos en la primera vuelta, pues tienen que tener 6 abanicos. Y si comenzaron con 7, pues tienen que tener 7 abanicos. Bien, entonces, esta vuelta número 3 que acabamos de realizar, que fue donde comenzamos la ilusión de conchas, ahora vamos a considerarla la vuelta número 1. ¿Sí? Vamos a decir que es la vuelta número 1 que tiene los puntos en relieve. Entonces, para comenzar la segunda vuelta, todas las tallas hasta este momento repetimos lo mismo. ¿Sí? Para comenzar la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto de este costado, giramos y vamos a saltar al centro del agujerito donde tenemos la cadena de separación y vamos a repetir allí el patrón. ¿Sí? Aquí en el centro de este agujerito vamos a tejer 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Finalizado el patrón del abanico, tenemos que tejer los puntos en relieve, pero en esta oportunidad los puntos en relieve los tengo por detrás. Fíjense, está acá. Por eso tenemos que tejer punto alto en relieve por detrás. Para tejer este punto enlazamos, buscamos donde está el punto en relieve, fíjense, lo atravesamos completo. Si miramos desde acá nos damos cuenta que lo atravesamos completo, traemos hebra y allí desde atrás hacemos el punto alto. ¿Sí? Ya tenemos el primer punto alto en relieve por detrás. Repetimos ahora el patrón de abanico, saltamos al agujerito siguiente. Finalizado el patrón del abanico, nos corresponde tejer el nuevo punto alto en relieve por detrás. ¿Sí? Para buscar ese punto, entonces enlazamos, miramos hacia atrás, donde está el punto, está acá, lo tomamos completo, traemos hebra y desde atrás hacemos el punto alto. Así es como debe irse viendo. El punto alto en relieve siempre se va a mantener, bien sea por delante o por detrás. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo entonces patrón de abanico con el punto alto en relieve. Sí, acá, fíjense, tenemos 5 abanicos, pero tenemos en relieve 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces seguimos repitiendo y aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta. Ya terminé el último patrón de abanico, enlazo y siempre voy a finalizar tejiendo el último punto alto de este costado. ¿Sí? Fíjense, aquí están las cadenitas 1 y 2. Acá en la segunda cadenita la atravesamos y allí tejemos el último punto alto. Bien, de esta manera, fíjense, se ve la segunda vuelta con el punto alto en relieve. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4 van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, para hacer la vuelta número 3, como siempre, tejemos las 2 cadenitas que cuentan como el punto alto de este costado, giramos y vamos a saltar acá al agujerito central repitiendo el patrón de abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Finalizado el abanico, nos corresponde tejer en esta oportunidad punto alto en relieve por delante. Y aquí ya es más fácil de identificarlo. Fíjense, el punto alto en relieve por delante, lo tomamos completo y hacemos allí el punto alto. ¿Sí? De esta manera vamos a seguir repitiendo la vuelta número 3. Finalizamos la vuelta número 3 tejiendo el último punto alto aquí en esta cadenita. Para comenzar la vuelta número 4 tejemos 2 cadenas, giramos, repetimos el patrón del abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y acá en la vuelta número 4 vamos a tener que tejer los puntos altos en relieve por detrás. ¿Sí? Recuerden que cuando lo tenemos así, miramos acá y lo buscamos. Atravesamos completo y acá desde atrás sacamos el punto en relieve. ¿Sí?
Vamos a seguir repitiendo esta vuelta número 3 y la vuelta número 4 y nos vemos para continuar. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta número 4, como siempre, el último punto alto sobre la segunda cadenita. Y hasta el momento esto se ve así. Fíjense que ya se está notando mucho más el patrón que queremos. ¿Sí? Ahora, para comenzar la vuelta número 5, aquí todas las tallas vamos a cambiar un poquito. Entonces, en la vuelta número 5, como siempre, los puntos que van solos en los extremos, esos los vamos a mantener. Dejemos las 2 cadenitas, giramos. ¿Sí? Al girar en la vuelta número 5 de los puntos en relieve tenemos que tenerlos así por el frente. Y acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Entonces, en este agujerito no vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las 2 cadenitas me cuentan como ese punto tejido. Comienzo en el siguiente y aquí debería de tejer entonces 1, 2 puntos altos. Cuando llegamos al centro del agujerito, allí entonces vamos a tejer únicamente un punto alto, una cadenita y otro punto alto allí en ese agujerito. ¿Sí? Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto en los 2 siguientes. Tejemos, ya tenemos uno después de la cadenita, el segundo y el tercer punto alto. ¿Sí? Ahora mi abanico va a ser de 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos. Enlazamos y como aquí los puntos en relieve están por el frente, entonces siempre los vamos a tejer según se nos presentan. Si están por el frente, hacemos punto en relieve por delante y si los tenemos en la parte de atrás, hacemos punto en relieve por detrás. ¿Sí? Entonces lo tomamos por el frente y seguimos repitiendo. Un punto alto sobre cada punto alto, en el centro del agujerito un punto alto, una cadena y un punto alto. El abanico debe de quedar así, fíjense. 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, luego el punto en relieve. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final de la vuelta número 5. Y cuando lleguemos al final de la vuelta, esta vuelta número 5 se ve así. Fíjense que ya va tomando la formita. ¿Sí? Ahora, para comenzar la vuelta número 6, entonces hacemos 2 cadenitas, como siempre, giramos y acá lo que somos la talla XS, S, M y L, vamos a mantener el patrón de abanico con 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. ¿Sí? El único que va a ser diferente porque necesita ampliarse un poquito más es la talla XL. Entonces, el resto de las tallas enlazamos y para mantener el patrón de 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos, entonces acá en la vuelta número 6 nos vamos a saltar un punto. ¿Sí? Tenemos este agujerito que es la base de las cadenas. El siguiente puntito, este lo vamos a saltar menos la talla L. La talla L sí va a tejer este punto. ¿Sí? Y comenzamos en la parte de acá. Entonces acá tejemos un punto alto, el segundo punto alto en el puntito de al lado, enlazamos, aquí ya debemos llegar al centro del agujerito, si son talla XL hasta este punto deben de tener 3 puntos altos, ¿sí? Sin contar las 2 cadenitas, entonces deberían tener 1, 2 y 3. El resto deberíamos tener solo 2 y el tercer punto alto lo vamos a tejer acá en el centro del agujerito. Tejemos el tercer punto alto. Hasta este punto la talla XL debe de tejer entonces el cuarto punto alto. Bien, hacemos una cadenita y comenzamos ahora hacia este lado. El primer punto lo hacemos dentro del agujerito. El segundo en el punto alto siguiente. Y el tercero en el punto que sigue. ¿Sí?
Si son talla XL, recuerden que deben de tejer el siguiente punto para completar el abanico con 4 puntos altos, ¿sí? Entonces, acá como nos estamos saltando este puntito, enlazamos y ahora nos corresponde tejer el punto en relieve por detrás. Tomamos el punto y hacemos el punto en relieve. Bien, repetimos y finalizamos la vuelta número 6. Se ve de esta manera. Ahora, a partir de la vuelta número 7, lo único que vamos a hacer es repetir, ¿sí? Todas las tallas vamos a repetir exactamente lo mismo. Entonces, a partir de la vuelta número 7, como siempre, tejemos las 2 cadenitas que me representan el punto alto de este costado. Giramos, enlazamos y para mantener el abanico de 3 puntos altos, siempre vamos a saltar este punto. ¿Sí? Entonces siempre nos vamos a saltar un puntito, tejemos 1, 2, la talla XL a partir de la vuelta 7 también se salta este puntito, ¿sí? Entonces ya tenemos 2, hago el tercero, la talla XL debería de tener 4 puntos altos, hacemos una cadenita y comenzamos el abanico, hacemos 1, el segundo punto alto y el tercer punto alto, ¿sí? En la parte de acá nos saltamos este punto, siempre saltamos un punto al comienzo y un punto al final. Entonces saltamos este punto y tejemos el punto en relieve. Y esto es lo que vamos a repetir. Fíjense, todos nuestros abanicos van a quedar de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Si es talla XL debe de quedar de 4 puntos altos, una cadena y 4 puntos altos. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a repetir una y otra vez hasta que tengamos el largo necesario para cubrir el busto. Y aquí ya estoy llegando a lo que será el final de mi última vuelta. Y fíjense, esto se ve de esta manera. Ya tiene la forma. Si se les coloca así como cóncava, es normal por el tejido que estamos realizando. Y bien chicos, si lo están realizando para ustedes mismos, aprovechen de probársela. Y les tiene que quedar de esta manera. Asegúrense que les cubre en su totalidad el busto. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, yo he realizado 13 vueltas contando desde acá, desde la primera vuelta de punto en relieve. ¿Sí? Realicé 13 vueltas. Como siempre les digo, si ustedes se lo pueden medir es muchísimo mejor. Pero si no, de todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen con la cantidad de vueltas aproximada que puede dar cada una de las tallas. ¿Sí? Recuerden que estas vueltas son para hilo que es de 2 milímetros y máximo como este que es de 2.5 milímetros. Si ustedes están utilizando hilo de otro calibre, les recomiendo que vayan tejiendo, vayan adelantando y se van probando. Igualmente, si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismos, aquí en pantalla les dejo una imagen de cuánto debería de medir aproximadamente de ancho y de largo cada copa. Una vez que tengamos nuestra cantidad de vueltas listas y la hayamos probado y nos aseguramos que nos quedó, vamos a tejer una última vuelta, ¿sí? Pero esta última vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos. Y en esta última vuelta vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Aquí no vamos a saltar ningún agujerito, entonces comenzamos acá. En el centro de la cadenita vamos a tejer un punto alto. Y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto. Lo único que vamos a mantener es el punto en relieve. En esta oportunidad el punto en relieve está por detrás. ¿Sí? Ya podemos cortar esta hebra, entonces para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y así se ve, fíjense, así se ve la copa en la parte de atrás y así se ve por el frente. ¿Sí? Ahora vamos a realizar la otra exactamente igual, con la misma cantidad de puntos altos de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer todo exactamente igual, lo único que no vamos a hacer es cortar esta hebra. Y bien chicos, entonces acabo de finalizar, aquí ya tengo las 2 copas listas. Ahora vamos a comenzar a hacer la unión en la parte de acá.
Esta es la copa a la que le corté la hebra, fíjense. Y esta, como les dije, la segunda copa no íbamos a hacer ningún corte. Bien, entonces con esta misma hebra vamos a aprovechar de hacer la unión acá en el centro. Para hacer esa unión, entonces tomamos la copa que no hemos cortado la hebra y acá vamos a realizar una cadenita. ¿Sí? Solo hacemos una cadenita, retiramos la hebra y traemos la copa que vamos a unir. ¿Sí? La vamos a colocar así, que los puntos en relieve de ambas copas queden hacia afuera. Y ahora acá en la segunda copa, entonces fíjense, aquí está una y dos cadenitas. Aquí en la segunda cadenita atravesamos el crochet y vamos a pasar el arito con el que estamos tejiendo. Lo traemos hacia acá, hacia el frente. ¿Sí? De esta manera vamos a comenzar a tejer en ambas copas. Ahora, como ya estamos en esta copa, ¿sí? Vamos a tejer también puntos altos. Pero para hacer los puntos altos tenemos que tomar altura. Entonces, aquí en esta copa tomamos altura haciendo 2 puntos deslizados. ¿Sí? 2 puntos deslizados es como que yo dijera que hice las 2 cadenitas en la parte de acá. Entonces, buscamos el primer agujerito que tengamos disponible. Hacemos uno. Y el segundo punto deslizado, fíjense, aquí está el segundo punto. En este segundo punto hacemos el segundo punto deslizado. De esta manera ya tomé altura suficiente. Lo coloco así. Enlazo y acá en el centro tengo una cadenita. ¿Sí? En esa cadenita voy a realizar un punto alto. Luego de este punto alto me tengo que unir en la copa de acá. Fíjense, para saber dónde me voy a unir es como que tomo la medida, lo coloco así y donde me dé, en este caso es acá, allí voy a hacer el punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Aquí en la puntita nos va a quedar así. Ahora tengo que subir nuevamente, tengo que tomar altura con 2 puntos deslizados. Entonces aquí está el primero que hice, el que cerré el punto alto. Hago el siguiente punto deslizado en este agujerito, hago uno y el segundo punto deslizado, fíjense, lo puedo hacer en la parte de acá. De esta manera ya tomé altura, giro. Fíjense, ahora los dos están por el derecho. Enlazo y fíjense, aquí en la parte del centro me queda como 2 agujeritos. Aquí tengo uno, hago un punto alto. Y acá tengo el segundo. Aquí hago el segundo punto alto. ¿Sí? Ya no hago uno, sino que hago 2 puntos altos. Cierro esta vuelta, como que tomo la medida. Cierro la vuelta haciendo un punto deslizado. De esta manera se ve la segunda vuelta. Y seguimos repitiendo. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer es tomar altura. Ya cerramos la segunda vuelta, tomamos altura con 2 puntos deslizados. Hacemos el primero en el primer agujerito que tengamos disponible y el segundo en el segundo agujerito. ¿Sí? Ya tenemos la altura suficiente, volvemos y giramos. Siempre las copas van a estar en una vuelta por el derecho y en la siguiente vuelta por el revés. En este caso las tengo por el revés. Enlazo y aquí tengo, fíjense, 1 y 2 puntos. Vamos a realizar la segunda y la tercera vuelta con 2 puntos altos únicamente. Este lo voy a obviar, hago aquí el primero y acá hago el segundo punto alto. Cerramos la tercera vuelta, como que tomamos la medida.
para saber dónde vamos a hacer, fíjense, lo que hacemos es que con este punto alto como que lo ponemos hacia acá para tomar la medida a ver dónde vamos a hacer el punto deslizado, ¿sí? Entonces hacemos el punto deslizado para cerrar la tercera vuelta. Fíjense, así se debe ver hasta este momento. Cerramos con un punto deslizado y hacemos 2 puntos deslizados para tomar altura. En el agujerito siguiente hacemos 1. En el siguiente hacemos el segundo punto deslizado, giramos. Ahora lo tengo por el derecho, fíjense. Y aquí en esta cuarta vuelta, fíjense, en la vuelta número 1 teníamos un punto alto, en la vuelta número 2 teníamos 2 puntos altos, en la vuelta número 3 teníamos también 2 puntos altos. A partir de la vuelta número 4 vamos a realizar 3 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, aquí está 1, en el primer agujerito que se ve acá, 1, el segundo y el tercero. Allí está el tercer punto alto. Cerramos de la misma manera como hemos venido haciendo. Hacemos el punto deslizado. Tomamos altura haciendo 1 y 2 puntos deslizados. Giramos y a partir de esta vuelta número 5 vamos a repetir la vuelta número 5, la número 6, también con 3 puntos altos. Y para hacer la siguiente vuelta tenemos que hacer también 3 puntos altos. Fíjense, aquí están 1, 2 y 3. Hacemos los puntos altos. Esta es la vuelta número 5 y repetimos la vuelta número 6 exactamente igual. Y bien chicos, finalizada la vuelta número 6, para comenzar la vuelta número 7 hacemos igual. 1, 2 puntos deslizados. Giramos y en la vuelta número 7, la número 8 y en la número 9 vamos a realizar 4 puntos altos. Enlazamos. Entonces fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, el cuarto lo puedo comenzar acá. Punto deslizado y hasta este momento esto se ve así. Fíjense, seguimos haciendo la vuelta número 7, la número 8 y la número 9. Vamos a seguir repitiendo hasta que lleguemos acá, a la distancia de este, ¿sí? Hacemos la vuelta número 7, la número 8, la número 9 con 4 puntos altos. La número 10, la número 11 y la número 12 con 5 puntos altos. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Si después de la vuelta número 12 me queda un espacio, pues aumentamos un punto más y tejemos. ¿Sí? La idea es que esto nos quede así en una especie de triángulo. Entonces, seguimos repitiendo. Son 3 vueltas con la misma cantidad de puntos. Y esto se ve así. Fíjense, aquí al final hice 13 vueltas y acá terminé con 6 puntos altos. ¿Sí? Como les repetí, era cuestión de ir haciendo de a 3 vueltas con la misma cantidad. Se debe ver algo así. Fíjense hasta donde llegué acá. Tratemos de que esto quede lo más recto posible. Aquí en la unión ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, por estas hebras no se preocupen que luego las vamos a ocultar. ¿Sí? Hasta el momento esto se ve así, así se ve el centro. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer aquí en el costado para sacar la tira que va a llegar hasta la espalda. ¿Sí? Para ello, si tienen a la mano un marcador de puntos, vamos a identificar hasta dónde vamos a llegar. ¿Sí? Vamos a comenzar desde acá arriba y vamos a llegar aproximadamente hasta acá para que esto nos quede bien recto.
Entonces vamos a llegar aproximadamente hasta acá. ¿Sí? Para hacer esta tira tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado y en la parte de acá, para comenzar, fíjense, no vamos a tejer en esta última vuelta, ¿sí? En esta última vuelta, sino vamos a comenzar en la penúltima. Aquí en este punto atravesamos el crochet, ajustamos, hacemos como siempre 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto y vamos a tejer puntos altos hasta llegar acá, ¿sí? Esos puntos altos acá los vamos a tejer en cada agujerito que tengamos disponible. Vamos a ir contando de una vez los puntos altos porque del otro lado vamos a tener que hacer la misma cantidad. Bien, entonces enlazamos y en cada agujerito que se nos vaya presentando vamos a tejer el punto alto. Fíjense que esta colita de hebra la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Y aquí ya estoy llegando a donde tengo el marcador. Tejo ese puntito. Para que tengan una referencia, este es el punto alto número 25. ¿Sí? Esto se ve así. Y acá lo que queremos es que nos quede lo más recto posible. Hasta acá siento que está bien. Ahora simplemente vamos a repetir. Entonces, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar. Recordamos que siempre comenzamos el punto alto acá. Este agujerito no, porque es la base de las cadenas. Comenzamos acá y seguimos repitiendo y al finalizar el último punto alto se teje en la segunda cadenita, ¿sí? Esto en la parte de acá lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que al tenerlo lo suficientemente largo nos llegue así. Cuando nos falten aproximadamente 5 centímetros antes del centro de la espalda. Esto que acabamos de hacer en este costado, vamos a repetirlo en este costado, ¿sí? Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, esto se ve de esta manera. Ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo. Entonces, para comenzar a tejer, teniéndolo así desde el derecho, buscamos esta puntita. Como siempre, hacemos el nudo deslizado. Bien, entonces buscamos acá, en este caso es la segunda cadenita. Pasamos el nudo, ajustamos, tejemos las 2 cadenas que nos cuentan como el primer punto alto y vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos disponible, ¿sí? Siempre que nos encontremos una colita la vamos a ir atrapando. Entonces enlazamos y en cada espacio que tengamos disponible vamos a tejer un punto alto, ¿sí? Seguimos tejiendo exactamente igual como hicimos en la parte de acá, ¿sí? En cada agujerito que nos vayamos encontrando. Entonces vamos a tejer puntos altos, pasamos a la parte inferior de la copa, aquí también en cada agujerito disponible. En la parte de acá no hay problema porque aquí tenemos puntos altos, tejemos un punto alto sobre cada punto alto y llegamos a este extremo. Y una vez que finalicemos, esto se ve así, fíjense. Lo único que hice fue tejer puntos altos. Fíjense aquí en la parte de la copa. Y ahora simplemente vamos a tejer vueltas con puntos altos una y otra vez desde acá hasta tener casi la medida deseada, ¿sí? Vamos a tejer hasta cuando nos falten aproximadamente 2 centímetros para el largo que queremos. Y bien chicos, una vez que hayamos avanzado lo suficiente, esto se ve así, fíjense. Para que tengan una referencia, acabo de realizar 11 vueltas y estas 11 vueltas miden 8 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien antes de comenzar el acabado final. Entonces, antes de comenzar este acabado final, tenemos que asegurarnos de que esta última vuelta que realizamos, la hicimos por el derecho, ¿sí? Entonces, aquí realizamos la última vuelta y estamos por el derecho del top.
Para realizar este acabado final vamos a hacer 4 vueltas. Para la primera vuelta hacemos una cadenita, giramos. Acá mismo en este primer agujerito vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? En el de la base de la cadena. Luego realizamos 3 cadenas. Cuando estemos haciendo esta vuelta, nuestro top ya debe estar por el revés. Bien, luego de las 3 cadenitas, acá vamos a contar 1, 2 y en el tercer agujerito vamos a hacer un punto bajo. Repetimos 3 cadenas y saltamos 1 y 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir, nos tienen que quedar estos pequeños agujeritos hasta llegar acá, a esta esquina. Y aquí ya estoy llegando al final. Aquí al final, si solo se tienen que saltar un agujerito, no hay problema, ¿sí? No se preocupen. Entonces, cuando finalicemos, esto se tiene que ver así. Tenemos estos pequeños agujeritos. Ahora vamos a contarlos y a determinar el centro. Yo los acabo de contar, tengo 42 agujeritos. Si ustedes tienen cantidad de agujeritos impares, no hay problema porque todo les va a quedar exactamente igual. Si les sucedió como a mí, que tienen cantidad de agujeritos pares, no hay problema, determinan el centro. Yo tengo 42 entre 2, 21. En el agujerito número 21 voy a colocar un marcador, ¿sí? Si ustedes tienen cantidad de agujeritos impares, de la misma manera, en el agujerito central colocan el marcador. Y ahora aquí podemos utilizar marcador. Si no tenemos marcador a la mano, con un pedacito de hilo está bien. Ahora, para marcar donde vamos a hacer el acabado final, donde vamos a hacer cada abanico, luego del marcador contamos. Fíjense, 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito ponemos el siguiente marcador. Seguimos repitiendo, 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito ponemos el marcador. Repetimos hasta el final y acá al final me queda 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito, o sea este de acá, no puedo colocar marcador, ¿sí? Porque solo voy a colocar marcador cuando aquí me sobren al menos 2 agujeritos. Bien, como me sobró solo uno, no voy a colocar marcador, sino el último queda aquí. Entonces, de este lado me van a sobrar 1, 2, 3, 4 y 5 agujeritos. Bien, repito lo mismo del otro lado y coloco el último marcador en la parte de acá. Y de este lado entonces me van a sobrar 1, 2, 3 y 4. Si de este lado me sobran 4 y de este lado me sobran 5 porque yo tenía cantidad de agujeritos pares. Para comenzar la segunda vuelta de las 4 vueltas del acabado final en la parte inferior, entonces aquí vamos a realizar una cadenita, giramos. Hacemos en el primer punto bajo un punto bajo, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y vamos a saltar al agujerito siguiente. ¿Sí? En este agujerito no vamos a tejer nada, sino tejemos en la parte de acá. Hacemos un punto bajo, repetimos 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. ¿Sí? Siempre voy a repetir 3 cadenas y punto bajo en el agujerito hasta llegar al marcador. Cuando llegamos al marcador lo retiramos y acá en este agujerito donde teníamos el marcador vamos a hacer un abanico con 9 puntos altos. Enlazamos y dentro de este agujerito tejemos 9 puntos altos y 9. Finalizado el abanico, en el agujerito siguiente hacemos el punto bajo. ¿Sí? Fíjense, el abanico me tiene que quedar así. Seguimos repitiendo 3 cadenitas punto bajo, 3 cadenitas punto bajo y cada vez que nos encontremos un marcador vamos a repetir el abanico con 9 puntos altos. Y bien chicos, cuando estemos finalizando la vuelta siempre debemos hacer en el último agujerito lo mismo que hicimos en el primero, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos fue saltarnos ese agujerito. Entonces acá hacemos el punto bajo, las 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente y acá vamos a realizar
1, 2, 3 cadenas, nos saltamos este agujerito y tejemos el punto bajo acá, sobre el punto bajo, ¿sí? Y esta vuelta de abanicos se ve así. Aquí entre abanico y abanico debemos tener 2 agujeritos, ¿sí? Para comenzar la tercera vuelta del acabado final, entonces hacemos una cadenita, giramos, punto bajo sobre el punto bajo, 3 cadenas. Y aquí sí, en este primer agujerito vamos a tejer el punto bajo. Repetimos 3 cadenas, agujerito siguiente, punto bajo. Siempre repetimos lo mismo, 3 cadenas, punto bajo, hasta llegar al último agujerito. Al último agujerito antes del abanico. Ahora, cuando estemos en el agujerito antes del abanico, aquí en el abanico vamos a realizar una cadena, enlazamos y vamos a tejer punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, punto alto sobre punto alto. Seguimos repitiendo en los 9 puntos altos que tenemos. Hacemos el último punto alto, el punto alto número 9, y finalizamos tejiendo una cadenita, punto bajo en el agujerito siguiente, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, y como estoy en el agujerito antes del abanico, hago una cadenita y comienzo a repetir, ¿sí? De esta manera se va a ver el abanico. Seguimos repitiendo hasta finalizar, y cuando estemos llegando al final de la vuelta, entonces hacemos las 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Entonces 3 cadenitas, punto bajo, unas últimas 3 cadenas y punto bajo sobre el punto bajo, ¿sí? De esta manera se ve la tercera vuelta del acabado final. Ahora, para hacer la última vuelta, aquí en la parte inferior tejemos una cadenita, giramos, comenzamos como siempre, punto bajo sobre el punto bajo, hacemos 3 cadenas, el primer agujerito lo saltamos, comenzamos en el segundo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenitas, y hacemos el punto bajo en el agujerito antes del abanico, ¿sí? Y aquí en el abanico, entonces, para hacer esta última vuelta, enlazamos, ¿sí? Entonces, para comenzar esta última vuelta aquí en el abanico, no vamos a tejer los puntos altos sobre los puntos altos, sino que vamos a tejer en el centro donde tenemos la cadenita de separación, ¿sí? No vamos a comenzar en este primer agujerito porque fíjense, es el que está al lado del punto bajo. Comenzamos en este, y acá vamos a tejer como si fuéramos a hacer una disminución de punto alto, pero sin disminuir nada en realidad. Entonces, en el agujerito hacemos como si fuéramos a hacer un punto alto, tengo 3 aros, atravieso 2, enlazo nuevamente, y allí dentro del agujerito ahora tengo 4 aros, atravieso 2 y atravieso 3. Ahora, para finalizar, en este punto vamos a realizar el punto picot. Para el punto picot hacemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá, y fíjense, aquí tenemos estas 3 hebras. Las atravesamos, traemos hilo y hacemos punto deslizado. ¿Sí? De esta manera hacemos la puntada picot. Repetimos nuevamente, entonces hacemos una cadenita de separación, enlazamos entre los 2 puntos altos en la cadenita, fíjense en el agujerito, como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, enlazamos nuevamente, traemos hebra, ahora me quedan 4 aros, paso por 2, paso por 3. Para hacer la puntada picot hacemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá y nos devolvemos en estas 3 hebras,
traemos hilo, con esta misma hacemos el punto deslizado y hacemos una cadenita de separación, ¿sí? Así me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo en cada uno de los agujeritos y al final debo de tener 8 puntos con la puntada picot, ¿sí? Y acá ya tengo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de que tengamos los 8, sin hacer acá la última cadenita ni nada, pasamos al agujerito siguiente. Fíjense, aquí me va a quedar un agujerito, pero este es el que conecta con este punto bajo, ¿sí? Aquí no tenemos que hacer puntada. Entonces acá, sin hacer cadena de separación ni nada, pasamos directamente a este agujerito, el que está antes del abanico, y hacemos el punto bajo, ¿sí? Aquí entre abanico y abanico ahora deben de tener solo un agujerito. Y de esta manera me queda el acabado final acá en la parte inferior. Ahora seguimos repitiendo. Enlazamos. Fíjense, este agujerito no lo vamos a tejer porque es el que tiene el punto bajo. Comenzamos acá. Repetimos, cadena de separación y fíjense, así me va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Cuando lleguemos acá al final, aquí hacemos el punto bajo. Fíjense, me va a quedar aquí, punto bajo 3 cadenas, punto bajo 3 cadenas. Este agujerito lo voy a saltar y hago el punto bajo sobre el punto bajo. Y bien chicos, una vez que finalicemos la parte inferior, fíjense, se ve de esta manera. Ya tenemos la parte de abajo lista, ¿sí? Ahora vamos a realizar los ojales con los que vamos a sujetar este top en la espalda. Sin cortar la hebra ni nada, recuerden que acá finalizamos como siempre con un punto bajo. Y para hacer estos ojales, entonces vamos a tejer desde acá hasta acá, ¿sí? Para ello hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el punto alto y comenzamos a tejer un punto alto en cada espacio que tenemos disponible hasta llegar a acá. A medida que vayamos tejiendo estos puntos altos debemos de irlos contando porque del otro lado vamos a tener que hacer la misma cantidad. Y una vez que finalicemos, los puntos altos se ven así. ¿Sí? Por referencia, yo acabo de realizar 45 puntos altos. Bien, ahora, para hacer la vuelta de los ojales, hacemos una cadenita, giramos y vamos a repetir la misma vuelta que hicimos en la parte de acá, ¿sí? Que hacíamos punto bajo 3 cadenas, punto bajo 3 cadenas. Entonces, comenzamos acá en el primer agujerito haciendo el punto bajo, 3 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. 3 cadenas y contamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. ¿Sí? De esta manera me van a ir quedando los ojales. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Y acá cuando esté finalizando, entonces hago 1, 2, 3. Aquí en el tercero hago el punto bajo. Y como me sobra solo un puntito, sin problema repito allí el último punto bajo, ¿sí? Y de esta manera me quedan los agujeritos que son los ojales. Estos ojales tenemos que reforzarlos, pero eso los hacemos en un momento, ¿sí? Mientras tanto vamos a cortar esta hebra. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el otro lado, ¿sí? Haciendo la misma cantidad de puntos altos y la misma cantidad de ojales. Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, ahora lo que vamos a hacer es la tira, que va a salir desde acá y va a conectar acá en la espalda. Bien, para hacer esta tira entonces, como siempre, hacemos el nudo deslizado, teniéndolo acá desde el derecho. Y esta tira la vamos a hacer un poco delgada, ¿sí? No la vamos a hacer tan gruesa, vamos a hacerla de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Fíjense, recuerden que aquí teníamos un agujerito, ahí en ese agujerito tejimos un punto alto, desde allí vamos a comenzar. Entonces pasamos el nudo deslizado, ajustamos. Hacemos las 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, enlazamos
y seguimos tejiendo el segundo, el tercero. Fíjense que voy ocultando esta hebra y hago el quinto punto alto aquí sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera voy a ir repitiendo esta tira. Ahora hago 2 cadenitas, giramos, esta hebra que me traje hasta acá ya la puedo cortar y ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto, repitiendo una y otra vez hasta que... Entonces esta tira lo vamos a tejer lo suficientemente larga que salga por acá, pase por el hombro y conecte acá en la espalda. ¿Sí? Aquí tienen que determinar qué tanto espacio les queda acá en el centro, ¿sí? Por esto no se preocupen, es trapillo que le coloqué provisional para sujetarlo. Entonces, traen la tira y vamos a colocar un marcador para determinar dónde vamos a unir esta tira. ¿Sí? Fíjense, la espalda va a quedar así. Entonces, acá determinamos. No la vamos a llevar hasta acá porque fíjense cómo nos quedaría. La traemos así, que quede lo más recta posible para poder sacar la manga. Colocamos allí el marcador. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar acá 33 vueltas. Y estas 33 vueltas miden, lo colocamos de extremo a extremo. Esto lo medimos bien estiradito y mide 31 centímetros. ¿Sí? Recuerden que esta es una medida muy particular, muy propia para cada una. Si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Si no, de todas maneras acá en pantalla les dejo una imagen con la medida aproximada para cada una de las tallas. Bien, entonces una vez que tengamos esta tira lista, aquí está donde colocamos el marcador de la medida que tomamos, teniendo acá el último punto. Vamos a cortar esta hebra, pero vamos a dejarla un poquito larga, ¿sí? Vamos a sacarla bien larguita para con esta hebra de una vez aprovechar y unir en la parte de acá. Esto lo ajustamos y en este extremo vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Ahora, para posicionarlo, fíjense, esto está por el derecho, le damos vuelta. Bueno, para que tengan una referencia también, en la parte de acá estoy dejando desde donde coloqué el marcador hasta aquí 7.5 centímetros. Si pueden, mídanselo. Si no, de todas maneras, para una talla M pueden dejar 8.5 centímetros, una talla L 9.5 y una talla XL 10.5. Colocan acá, miden hacia acá 10.5 centímetros, colocan el marcador. Entonces esto va a ir así. Fíjense, aquí lo tenemos por el revés, lo colocamos así, que es como va a ir puesto. Esta tira la traemos hacia acá, que es donde vamos a hacer la unión. Fíjense, la tira va a ir así. Aquí tenemos nuestra agujita lanera. Y recuerden que todas las uniones y costuras por lo general las hacemos desde el revés. Entonces posicionamos esto bien. Así estamos por el derecho. Lo colocamos así para hacer la costura por el revés. Bien, entonces como estoy acá, atravieso la aguja, retiro el marcador. Y voy a comenzar a coser. Voy a coser acá de lado a lado, ¿sí? Atravesando ambos lados, fíjense. Vamos tejiendo, vamos ajustando. Aquí, como no tenemos un punto específico, lo vamos atravesando en el agujerito que sigue. Hacemos las puntadas. Antes de hacer el remate, verificamos. Aquí me falta un puntito por hacer. Hago la última puntada. Queda así y ya podemos hacer el remate, ¿sí? Para hacer el remate ajustamos bien. Buscamos un puntito. Antes de que este arito se cierre, pasamos por allí nuevamente la aguja. Ajustamos. Esto me hace como un pequeño nudo. Y con esta aguja, como ya tengo la hebra enhebrada, pues voy a aprovechar de ocultar en algunas puntadas aquí atrás.
Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas. Hacemos la unión a la misma distancia en este lado. ¿Sí? Recuerden que acá tomamos los 5 puntos, sacamos la tira y la unimos en la parte de acá, exactamente igual como acabamos de hacer acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera. Fíjense, acá quedaron las dos a la misma altura. Ahora vamos a hacer la vuelta de remate acá en los ojales. Vamos a hacerle un acabado acá en el centro del top y luego comenzamos a realizar las mangas. ¿Sí? Para hacer este acabado en la parte superior, entonces, teniéndolo desde el derecho, fíjense, nos posicionamos en el derecho y buscamos acá el último puntito. Y acá entonces, como siempre, comenzamos con el nudo deslizado, atravesamos el crochet en el último punto de acá, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos una cadenita. Recordamos que aquí al final yo tejí 2 puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a hacer allí en ese primer agujerito un punto bajo. Estas hebras voy a aprovechar de ocultarlas, otro punto bajo en el punto bajo siguiente y acá en el ojal. ¿Sí? Como habíamos saltado 2 puntos, entonces dentro del agujerito vamos a realizar también 2 puntos bajos. 1 y 2. Punto bajo sobre el punto bajo y 2 puntos bajos en el agujerito. De esta manera vamos a reforzar estos ojales. ¿Sí? Me tiene que ir quedando así. Seguimos repitiendo hasta llegar acá a esta esquina. Una vez que finalicemos, los ojales se ven así. Con estos puntos bajos ya quedan bien reforzaditos. ¿Sí? Ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos en toda la parte de acá. Subimos por esta tira hasta llegar acá, a donde comienza la copa. ¿Sí? Para poder seguir tejiendo los puntos bajos, en este último punto bajo que acabamos de realizar, hacemos un segundo punto bajo para poder girar y comenzamos a tejer los puntos bajos en cada agujerito que tenemos disponible. ¿Sí? Esto es para darle un pequeño acabado a la parte superior del top. Entonces, como hemos venido haciendo, hacemos un punto bajo en cada uno de los agujeritos que nos vamos encontrando. ¿Sí? Seguimos repitiendo, como les dije, hasta llegar acá. Y bien chicos, una vez que estemos llegando a la parte de la copa, fíjense, hasta este momento lo que quiero que vean es que esto se ve así. Es importante que a nuestros tejidos le hagamos siempre un buen acabado, ¿sí? Esa terminación, como se ve con las cadenitas así sencillas, se ve bien bonito, ¿sí? Mientras que si no le hacemos terminación, se ve así. A la parte de la copa hacemos el último punto bajo, enlazamos y aquí, como me quedan solo 1, 2 y 3 puntitos, voy a dejar 1 y aquí en el segundo, fíjense, 1 y 2, voy a tejer 3 puntos altos. 1, todos dentro del mismo agujerito. 2 y 3. Cierro este pequeño abanico haciendo un punto bajo en la parte de acá, para que me quede un pequeño abanico acá. Entonces aquí tengo el punto alto en relieve por delante, ese lo mantengo, hago en el primer punto alto un punto bajo. Ahora saltamos al puntito central, fíjense, aquí están los agujeritos que hacíamos en el abanico. Aquí en este tenemos un puntito y allí vamos a tejer 7 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. Hacemos 1 y 7 puntos altos, ¿sí? Cerramos el abanico contando 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Hacemos el punto bajo, fíjense, en el puntito antes del punto en relieve. De esta manera le vamos a dar la terminación acá en la parte superior de la copa, ¿sí? El punto en relieve lo mantenemos.
Pasamos al punto siguiente, hacemos el punto bajo, enlazamos y aquí en el puntito del centro saltamos 1, 2, si son talla XL aquí tendrían que saltar 3 puntos y en la puntada central repetimos un abanico con 7 puntos altos. Cerramos el abanico en el punto antes del punto en relieve haciendo el punto bajo, el punto en relieve lo mantenemos y así nos va a quedar la terminación en la parte superior de las copas. Entonces esto va a ir acá así, van a quedar las ondas, seguimos repitiendo hasta llegar acá al centro. Y aquí ya estoy finalizando el último abanico de esta copa. Hago el último punto alto, cierro, salto 2 puntos, hago el punto bajo y aquí en el centro recordábamos que teníamos una cadenita y aquí hay un punto alto. Allí en ese punto vamos a hacer un punto deslizado en el puntito siguiente, hacemos 2 puntos deslizados seguidos. En este de acá nos corresponde hacer el punto bajo, enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercero estamos en la puntada central, repetimos los abanicos con 7 puntos altos, punto bajo, punto en relieve. Ahora vamos a repetir de este costado exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Cuando finalicemos los abanicos acá, recordamos que en este tenemos que hacer únicamente 3 puntos altos. Seguimos tejiendo los puntos bajos. Cuando lleguemos aquí a esta esquina, hacemos 2 puntos bajos para poder girar. Tejemos por todos los ojales y finalizamos acá. Aquí cortamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el acabado superior se ve de esta manera. Ahora vamos a realizar las mangas, ¿sí? Para realizar la manga, aquí ya adelanté la primera, fíjense. La vamos a hacer así, bien bombacha, ¿sí? Entonces, para comenzar, estamos acá, vamos a hacerla desde el derecho y acá en la parte de la axila buscamos más o menos el centro. Con nuestro hilo, como siempre, hacemos el nudo deslizado y acá aproximadamente en el centro atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos, vamos a tejer 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos acá, ¿sí? A la unión de la tira y esta parte de acá abajo. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando a la esquina, fíjense. Lo único que hice fue tejer los puntos altos, ¿sí? Aquí en esta esquina, fíjense, en esta esquina vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución enlazamos, tomamos este agujerito de acá de la esquina, traemos hebra. En la disminución me quedan 2 aros, atravieso 2. Enlazo nuevamente en el puntito siguiente, o sea en el agujerito siguiente. Aquí ya estoy comenzando la tira. Traigo hebra, me quedan 4 aros, enlazo, paso por 2 y paso por 3. Finalizamos la disminución y ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo puntos altos de manera normal. Fíjense. Vamos a seguir tejiendo por toda la parte de acá, puntos altos en cada agujerito que tenemos disponible hasta dar la vuelta. Al llegar a esta otra esquina, en este último puntito y el agujerito de acá, hacemos la disminución de este lado y seguimos tejiendo puntos altos en cada espacio disponible hasta llegar a acá. ¿Sí? Recuerden ir contando todos los puntos altos y nos vemos acá para hacer el cierre. Y aquí ya estoy llegando al final de la primera vuelta. Y para cerrar la primera vuelta, entonces fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos. Aquí está el primer punto. Allí en ese primer punto atravesamos el crochet y hacemos punto deslizado, ¿sí? Y esta primera vuelta se ve así. Lo único que hicimos fue repetir los puntos altos. Solo por referencia, en la parte de acá, desde la disminución esta hasta esta disminución, porque recuerden que en esta esquina también hacíamos una disminución,
tengo por acá 67 puntos altos, ¿sí? Y en la parte de acá tengo un total de 19 puntos altos, ¿sí? Anótenlos porque en la otra manga deben tener la misma cantidad. Bien, ahora para comenzar la segunda vuelta, y en esta segunda vuelta sí vamos a comenzar a hacer los aumentos. Entonces hacemos 2 cadenitas, enlazamos y comenzamos el primer punto alto acá en este primer agujerito. Y vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá, a la disminución, ¿sí? Fíjense, la disminución se ve así. Vamos a tejer puntos altos hasta llegar acá. Y ya llegué aquí a la disminución, ¿sí? Fíjense. Después de la disminución vamos a tejer 10 puntos altos, todos de manera normal. Ya no vamos a realizar más disminuciones, ¿sí? Entonces enlazamos. Y después de la disminución tejemos 10 puntos altos, 1 y 10. Aquí ya hice los 10 puntos altos después de la disminución. Y ahora vamos a comenzar a hacer los aumentos, ¿sí? Vamos a hacer los aumentos para que esta manga nos quede bien bombacha. Entonces, para hacer los aumentos, en cada punto alto vamos a tejer 2 puntos altos, ¿sí? Enlazamos, entonces comenzamos en este puntito y allí vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir, un aumento en cada punto alto, ¿sí? Entonces en el punto alto siguiente volvemos y tejemos un aumento. Hacemos 2 puntos altos. En el siguiente repetimos. Hacemos 1 y 2 puntos altos, ¿sí? Si de repente no quieren esta manga tan abombada, entonces lo que pueden hacer es un aumento, un punto alto normal, un aumento, hacen aumentos intercalados. Bien, entonces voy a seguir repitiendo un aumento en cada uno de los puntos altos que realicé en la parte de acá hasta que, fíjense, aquí tengo la disminución en esta esquina. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejo los mismos 10 puntos altos. Voy a colocar allí un marcador. Y lo que voy a hacer entonces es repetir un aumento en cada punto alto por toda la parte superior de la manga hasta llegar acá, a donde tengo el marcador. Donde tengo el marcador, repito los puntos altos. Aquí no vamos a hacer disminuciones hasta llegar acá y cerramos la vuelta. Bien, y aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta, ¿sí? Entonces para cerrarla, luego de las 2 cadenitas en este primer punto alto, fíjense, allí hacemos el punto deslizado y así se ve la segunda vuelta. Fíjense, acá desde acá tejimos los puntos altos de manera normal hasta acá y en la parte de acá, si se les ve así, por supuesto es normal porque tiene un aumento en cada punto, ¿sí? Entonces se debe de ver algo así y ahora simplemente vamos a repetir. Tejemos 2 cadenitas, enlazamos, comenzamos el primer punto alto allí en ese primer agujerito y ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Aquí ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones de ningún tipo. Entonces tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar a acá, ¿sí? Y esto es lo que vamos a repetir una y otra vez hasta que tengamos casi el largo de la manga que queremos, únicamente repitiendo puntos altos. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Hago como siempre el punto deslizado y esto se ve así, fíjense. Hasta el momento la manga se ve así, bastante ancha por supuesto. Entonces, para que tengan una referencia, acabo de dar un total de 19 vueltas, ¿sí? Y estas 19 vueltas midiéndolas desde acá, desde este borde, 16 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. Una talla M puede llegar a 17 centímetros, talla L a 18 centímetros y talla XL a unos 19 centímetros.
Pero como siempre les digo, si se la pueden ir midiendo y determinan qué tan largo la quieren, es muchísimo mejor, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones para crear el efecto bombacho. Entonces, para realizar estas disminuciones tienen que ser drásticas para que nos dé la forma. Hacemos las 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y aquí mismo comenzamos a realizar la primera disminución. Enlazamos en ese primer agujerito, traemos hebra, me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, ¿sí? Enlazo nuevamente para completar la disminución. En el punto siguiente traigo hebra, ahora tengo 4 aros, paso por 2, paso por 3. De esta manera hago la disminución y voy a hacer una disminución en todos los puntos, ¿sí? Entonces enlazo en el punto siguiente, la primera parte de la disminución, enlazo en el punto siguiente, paso por 2, paso por 3 y completo la disminución. Voy a seguir repitiendo una disminución en todos los puntos hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y al finalizar esta primera vuelta de disminuciones, esto se ve así, fíjense, pero aún se ve un poco ancho. Sí, vamos a hacer una segunda vuelta de disminuciones, pero esta segunda vuelta las vamos a hacer más distanciadas. Yo las voy a hacer cada 7 puntos, pero tienen que medirse. Si les queda muy ancho, pueden hacerlo cada 6 o inclusive cada 5 puntos. Entonces, para comenzar estas disminuciones, tejemos 7 puntos de manera normal. Ya tengo 1, 2 y hago los 7 puntos altos de manera normal. Y hago una disminución. Completo la disminución. Paso por 2, paso por 3. Sigo repitiendo 7 puntos altos, disminución, 7 puntos altos, disminución, hasta dar la vuelta y cerrar nuevamente acá. Finalizada la vuelta y esto se ve así. Fíjense que ya se recogió un poquito más. Ahora para hacer la siguiente vuelta y vamos a comenzar este acabado final en la manga, vamos a realizar en las próximas 2 vueltas, en realidad, puntos bajos, ¿sí? Para hacer el primer punto bajo, hacemos una cadenita y allí mismo, en ese primer agujerito, hacemos el punto bajo. Con estas vueltas que vamos a realizar de puntos bajos, se va a encoger la manga un poquito más, ¿sí? Por ello, no vamos a hacer más disminuciones, porque fíjense, aún se ve un poquito ancha. Bien. Entonces, vamos a realizar un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Hacemos esta y otra vuelta más con puntos bajos, ¿sí? Y aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta de punto bajo. Entonces, en el primer punto bajo hago el punto deslizado, ¿sí? Y hasta este momento la manga se ve de esta manera. Fíjense que ya con el punto bajo me recogió bastante. ¿Sí? Ahora vamos a realizar las últimas 2 vueltas y de esta manera finalizamos la manga. Para realizar la penúltima vuelta, entonces hacemos 2 cadenitas y como quiero lograr un efecto como de volado en la parte de acá, vamos a repetir un aumento en cada uno de los puntos, ¿sí? Recordamos que el aumento son 2 puntos dentro del mismo agujerito. Entonces enlazamos y comenzamos a tejer puntos altos haciendo aumento en cada punto. Fíjense, allí está el agujerito. Tejemos 2 puntos altos y vamos a seguir repitiendo aumento de 2 puntos altos en cada uno de los puntos hasta finalizar la vuelta. Y finalizamos la vuelta de aumentos, como siempre, con el punto deslizado. Fíjense. Esto se ve así. Y ahora para realizar la última vuelta, hacemos 2 cadenitas y simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. ¿Sí? Aquí ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Simplemente tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Damos la vuelta, cerramos acá, cortamos y ocultamos la hebra. Y una vez que finalicemos ambas mangas se ven de esta manera, fíjense. Así quedó el detalle en la parte superior, ¿sí? Ahora lo único que nos queda por hacer es realizar la tira con la que vamos a sujetar este top en la espalda.
Para esta tira, fíjense, yo aquí ya la hice, es una tira sencilla con puntos altos, fíjense. Lo único que hice fue tejer una tira larga de cadenas, esto mide 2,5 metros. Tejí 2,5 metros en puras cadenitas y luego comencé a tejer puntos altos. Fíjense, esto es simplemente una tira con puntos altos. Para que tengan una referencia más o menos de qué tan largo pueden hacer esta tira, lo que yo hago es, tomo una hebra de hilo, ¿sí? Una hebra bastante larga, la trenzo normal como si fuera esta tirita y con ella determino el largo que quiero. Bien, entonces les recomiendo que hagan esto. Al yo trenzarla me dio que la puedo hacer de 2,5 metros. Entonces, una vez la tengan lista, ya la podemos trenzar, fíjense. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil, aunque sí un poco largo para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!